Hola chicos y chicas, nuevamente estoy con ustedes. Hoy quiero enseñarles a hacer una nueva mascarilla y es algo sencilla. Voy a hacerla de dos colores, pero primero vamos a hacer lo que es el molde, lo voy a hacer en el filtro, que esa tela se llama Polytest. Doblamos los 26 centímetros por 16, los doblamos de esta forma, que quede bien parejo, y volvemos a doblar. Medimos por este orillo 3,5 centímetros, fijamos el punto, por el doblez subimos 3,5 centímetros y fijamos punto. En la parte superior vamos a entrar 3 centímetros, fijamos punto y lo unimos con una media luna. Igualmente en esta parte lo podemos hacer con un plato, un círculo, lo que ustedes tengan a la mano. Ya después de tenerlo marcado, vamos a cortar de esta forma. Y ya aquí tenemos el molde, que lo hice en la tela del filtro, y nos queda de esta forma. Ahora, para cortarlo tenemos que colocarlo en la tela, pero vamos a hacer un procedimiento con la tela. Vamos a coger 29 centímetros de ancho por 18 de largo. Trazamos una línea recta de extremo a extremo, que nos queda como unos pequeños triángulos, y cortamos. Y se van a dar de cuenta qué lindo va a quedar esta mascarilla. Ahora cortamos esta parte. Igualmente cortamos esta otra. Nos van a quedar 4 partes así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar esta y la colocamos en este extremo. Esta la colocamos acá. Deben de tener en cuenta que debe quedar el derecho hacia arriba de las dos partes. Así nos va a quedar por un lado y de esta forma nos va a quedar por el otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la máquina y cosemos estas partes, las cosemos y hacemos lo mismo con la otra, y después vamos a sacar lo que es este estilo del tapaboca. Bueno, aquí tenemos las dos partes cortadas. Lo importante es que sepan cuál de los dos colores van a coser primero, o sea que este lo van a coser de esta forma, en esta parte, y este lo van a coser en este extremo, porque si lo cosen igual les va a quedar, no les va a quedar bien uniforme para que les dé la forma. Al estar cosido acá, si lo abren, ya él va a quedar parejo. Lo mismo se hace con el otro, se cose esta parte, igual
montamos esta y la cosemos acá de esta forma. Vamos a coser. Bueno, ya aquí tengo estas partes que las cosí, se planchan bien planchaditas por la parte del revés, después se dobla, que quede el doblez en toda la punta entre medio de estas dos partecitas, que quede bien centrada, se organiza y cogemos el molde que tenemos aquí, está dobladito. Debemos de mirar de que esta punta nos quede en toda esta parte. Te lo ubicamos de esta forma, es lo más claro. Listo, después que la tengamos ya organizada acá, cortamos esta tela. La pueden fijar con alfileres, la que no tenga pues la práctica para cortarla, la fija con alfileres para que no se le vaya a torcer la tela. Y terminamos acá. Ya yo tengo la otra cortada, así queda, mire cómo queda de bonita. Aquí tengo la otra, que son dos partes diferentes, iguales pero diferentes. Entonces te lo puedes colocar doble faz en el momento que ya lo tengas hecho. Vamos a coser estas partecitas y de igual forma le cosemos a la parte del filtro. Bueno, ya aquí tengo las tres partes cosidas. Aquí coloqué 16 centímetros de elástico, se los voy a colocar internos para coserlos, asegurarlos. Y aquí tengo la otra parte con que vamos a forrar. Vamos a colocar el filtro y colocamos este en esta otra parte para comenzar a coser. Ya lo tengo asegurado. Vamos a coser. Nos fijamos de que el elástico quede bien ubicado por dentro y vamos a dejar en este extremo 5 centímetros.
Aquí tengo ya la mascarilla terminada, solo le falta sobrepisarla por todos los orillos. Vamos a sobrepisarla para terminar de hacer esta hermosa mascarilla. Y fácil de hacer, esta mascarilla es muy fácil de hacer, simplemente es que ustedes sepan elaborar bien la tela en el momento que la corten y sigan el paso a paso para que les quede así de hermosa. Listo, ya hemos terminado. Miren cómo queda de hermosa esta mascarilla. Viene con doble faz. Como ustedes están dando cuenta, la parte estampada la tiene a los costados, pero si la volteamos nos queda la parte estampada en todo el centro de la mascarilla. Esto era lo que les quería enseñar en este día. Espero les guste, lo pongan en práctica, puedan hacer sus propias mascarillas de la misma forma como yo hago las mías. Miren que se ve como se ve de linda. Si la volteamos nos queda de esta forma. Qué hermosa mascarilla. Ahí se las dejo para que la puedan elaborar. Esto es todo por hoy. Dios me los bendiga.